Bueno, yo les vengo a presentar un poco más rápidamente de lo que pretendía los avances y lineamientos del gobierno para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entendemos que la educación sexual integral es un cruce entre dos derechos, ¿cierto? Entre el derecho a la educación y también los derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto son interdependientes, ¿cierto? Para que podamos tener un pleno goce y autonomía en los derechos sexuales y reproductivos necesitamos, por cierto, que haya educación sexual integral, y para que la educación tenga los objetivos de calidad, pertinencia y todos los objetivos más pedagógicos sí, que tiene, también necesita a su vez incorporar la información, la educación y los contenidos respecto a los derechos sexuales y reproductivos. En nuestro programa de gobierno se compromete garantizar los derechos sexuales y reproductivos. No creo que haya que abstraer un programa del tiempo específico en el que éste se expresa, se despliega, y efectivamente contábamos con algo que iba a consagrar en forma constitucional y por lo tanto con un mandato legal, jurídico más fuerte, cuestiones que hoy tenemos que avanzar por otras vías, pero que tenían que ver principalmente cuando hablamos de un gobierno, yo sé que causa polémica, no lo puse yo, pero cuando hablamos de un gobierno feminista, principalmente nos referimos a dos cosas. La primera es resguardar las conquistas de las generaciones anteriores respecto a las luchas por los derechos de las mujeres y diversidades, y en segundo lugar, además de resguardarlos porque están bajo amenaza, no solo aquí en Chile, sino en todo el mundo, también poder ampliarlos y consolidarlos. Y en ese sentido lo que incluíamos era, por cierto, avanzar en la demanda por el aborto legal y seguro, el apoyo a una reforma del reglamento de la implementación de la ley IVE, la ley de aborto en 3 causales, limitadas a la violación, la inviabilidad fetal y el peligro de vida de la madre, y ya su protocolo de objeción de conciencia, el avance en la garantía de la salud menstrual, el patrocinio de la ley Adriana y también el avance de los derechos plenos, que no se limitan a lo sexual y reproductivo, de las diversidades y disidencias. Todo esto se enmarca en, digamos, en estos 3 objetivos que nos hemos puesto principalmente en el Ministerio, que tienen que ver, y incluyo lo de diversidad y disidencia porque en una larga, no había visto, estaban las chicas de TV, pero en una larga conversación que tuvimos en la mesa LGTBIQ, además que fue una instancia que llevamos a lo largo del año pasado, no tenemos una institucionalidad que responda a las demandas de esa población, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos intersectoriales mientras construimos un consenso, que no lo hay, sobre, aprovecho de recordarlo, por eso no avanza, no lo hay, de dónde debe estar esa institucionalidad. Y ahí, a lo grueso, recuerdo que hay una gran tendencia, digamos, que plantea que debería estar amparada en la ley antidiscriminación y por lo tanto en la Subsecretaría de Derechos Humanos, y otras que plantean que debería, por decirlo así, ampliarse el giro de del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y pasar, como en otros países tales como Argentina o España, a un Ministerio de Igualdad o un Ministerio de Mujeres y Diversidades. Dicho eso, hemos resumido esos compromisos programáticos en avanzar en una educación en sexualidad y afectividad integral, avanzar en regulación y prestaciones desde la salud. Para nosotras, y esto lo digo como la construcción histórica de un proyecto feminista de izquierda, para nosotras siempre ha sido importante hablar de aborto legal y seguro y no solamente de aborto libre, porque en la medida que la práctica no se asegura como una prestación de salud, sigue estando a la merced del acceso que permiten los recursos. Entonces, si solamente despenalizamos, van a seguir siendo las ricas las que acceden a
el aborto como una prestación de salud, aun cuando sea bajo condiciones quizás más precarias que en una prestación legal. Y avanzar con la sociedad civil y las organizaciones y movimientos, y por cierto construyendo evidencia en el camino. ¿Por qué? Porque una de las principales limitantes que tenemos para construir políticas públicas de acuerdo a los procesos que tiene la misma política pública para generarse, es decir, que nosotros al inicio del año fiscal presentamos un presupuesto ex ante, un exploratorio, una propuesta de nuevo programa o plan, y este es evaluado, y es evaluado de acuerdo a la evidencia que hay. Y cuando no hay estadísticas poblacionales respecto a la comunidad LGTBIQA+, cuando no hay estadísticas ciertas respecto, por ejemplo, a la práctica del aborto real, porque decir, como dicen algunos académicos de esta universidad, que la cantidad de abortos es la cantidad de egresos hospitalarios, es como contar la cantidad de matas de marihuana según los decomisos. Entonces, no da, metodológicamente, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos, a la par que vamos construyendo política pública e institucionalidad que perdure más allá de nuestro ejercicio de gobierno, que es un objetivo importante, también debemos construir la evidencia que la sustente para que sean, por cierto, políticas duraderas. Y en ese marco, no me funciona. Ay, sí. Ya. Bueno, respecto al avance hacia una educación en sexualidad y afectividad integral. Ustedes pudieron ver, o no, pero aprovecho de contarles, durante la semana tuvimos una muy buena noticia en la medida en que, bueno, el martes aprobamos el proyecto de ley de reparación integral a víctimas de femicidio, que pese a todo lo que anunciaron no tuvo ningún voto en contra, porque estamos en periodo electoral, obvio, nadie va a estar en contra de los huérfanos de femicidio. Y tuvimos más tarde otra votación, la votación del proyecto de resolución de la diputada Emilia Schneider y otras, para un proyecto de resolución, para los que no conozcan, es como un llamado que hace el Congreso al Ejecutivo, porque en nuestro sistema presidencialista el Ejecutivo es el que puede presentar cuestiones que demandan gasto fiscal. Entonces el proyecto de resolución le dice, presidente, por favor haga esto. Y el proyecto de resolución que se aprobó le solicitaba al presidente presentar un proyecto de ley de educación sexual y afectividad integral. Y se aprobó por 72 votos en la Cámara, que yo diría que es donde el panorama está más complicado. Y yo creo que eso es una buena noticia, en la medida que muestra, obvio es un proyecto de resolución, es mucho más fácil decirle algo que en verdad no tiene implicancias concretas, votar a favor de eso, pero por lo mismo tampoco había mucho incentivo a hacerlo. ¿Ya? Y también estamos en periodo electoral. Y eso también juega en contra para algunos sectores políticos. Y aún así logramos picotear, pirquinear, como se le quiera decir, votos hacia la derecha, hacia el centro o hacia espacios que todavía no están bien ubicables en el espectro. ¿Cierto? Y eso es una buena noticia porque muestra que cuando se combina propuesta, movilización, porque es una propuesta que no hizo solo la diputada, sino varias organizaciones, perdonen, pero no me acuerdo si estaban ustedes también, sí, felicitaciones, se puede ir avanzando pese a una condición inicial de obstáculos, como la minoría, que es un hecho, es un hecho, en el Congreso. Tenemos una minoría para la alianza de gobierno y para los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad, tenemos aún más minoría, ¿cierto? Porque siempre la hemos tenido. Y por lo tanto, para avanzar a una educación en sexualidad y afectividad integral, quizás algunos de ustedes conocerán esa estrategia porque está radicada en el Ministerio de Educación, en el ánimo de transversalización del enfoque de género que lidera nuestro ministerio, pero en la que cada sectorial tiene su tarea, ¿cierto? Esto está radicado en el ministerio, hay una mesa de la que quizás si alguien participa en alguna de las organizaciones conocerá, pero donde hemos ido dando etapas. Etapas de construcción porque sabemos que es una batalla difícil, que tiene mucho de contracultural, que tiene intereses económicos también en contra, que tiene intereses políticos, ideológicos profundos, porque hay muchos sectores políticos para lo que esto también forma parte, así como para nosotros, de las formas esenciales en las que ven su ideología o su forma de ver el mundo. Lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero para ellos también es muy importante, en un sentido directamente opuesto
para nosotros. Y por lo tanto es algo que hay que construir con tiempo. Dimos el primer paso el año pasado, no sé si recordarán, volvimos a clases presenciales, que la embarrá, y entre muchas de las embarras que quedaron, muchas tenían que ver con convivencia escolar, pero vinculada a conflictividad de género. Y ahí pudimos tomar la iniciativa y aprovechar y realizar las Jornadas Nacionales de Educación No Sexista. Varias organizaciones nos criticaron de que habíamos sido muy amarillas con los contenidos, es cierto, no me avergüenzo porque eso permitió que pudiéramos realizar esas jornadas en un 90% de las escuelas públicas desde quinto año en adelante del país, y en segundo lugar que pudiéramos hacerlo en muchas escuelas privadas, no me acuerdo en este momento el porcentaje, pero lo importante es que ni con mis hijos no te metas, ni ese grupete, no hubo ningún reclamo ante la Superintendencia de Educación, como sí suelen haber con muchas actividades que tienen que ver con este tema. ¿Por qué? Porque hubo mucho cuidado y fue una primera prueba de cuánto podíamos ir poniendo sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, era la participación de los colegios públicos, era instruida, también podían no hacerla, ¿no? Pero aún así participó el 90%. En los colegios privados, por cierto, era voluntaria, y aun cuando participaran en la escuela, la participación del estudiantado era voluntaria también. Y participando además podían elegir no hablar. Dimos todas las opciones. También porque no todo el mundo está listo para hablar con sus compañeros de curso a propósito de la ausencia de educación sexual integral de estos temas. Y porque también, como sabrán, ese tipo de espacios suelen ser detonadores de momentos de develación, de violencia y abuso. Y por lo tanto también hay que dar espacio y voluntariedad del silencio. ¿Ya? Entonces tuvimos esas primeras jornadas, los resultados de esa jornada, porque era un acta, tampoco era tan hippie la cosa, había una sistematización que se construyó a través de la Dirección de Educación Provincial, que es como la estructura capilar que tiene el Ministerio de Educación, y construimos una gran síntesis cuyo resultado pueden encontrar en la página del Mineduc, y luego pasamos a una segunda etapa que explícitamente dijimos, estas jornadas son para construir las bases de una ley de educación sexual integral. Y entonces realizamos las jornadas Nuestras Voces Hacen Ley, que a diferencia de las primeras, no eran dirigidas y por el estudiantado, sino que involucraban a toda la comunidad educativa, incluyendo a docentes, paradocentes, directivos y también a padres y apoderados. Ustedes son estudiantes de pedagogía, ¿no? La mayoría. Bueno, luego les van a tocar los papitos. Yo soy hija de profe jefe, así que hay un mundo ahí. Y esa fue la participación, lo que nos tenía más preocupadas, ¿cierto? La participación de padres y madres. En particular yo participé en Maipú, en un colegio privado católico de Maipú, junto con el ministro Ávila, y tuvimos una conversación muy variopinta con los apoderados, pero en la que a partir de distintas angustias, como me da miedo que mi hija se embarace, no sé cómo hablar con mi hijo de lo que yo ya sé, qué es, y muchas otras cosas, logramos llegar a un consenso con los papás y mamás, que era, no sabéis que en verdad no sabemos cómo hablar y necesitamos saber, y entonces hay que construirlo. Y eso se realizó en 4.000 establecimientos a lo largo del país. Y también, como esto también es una estrategia, eso nos permitió también detectar las principales resistencias de las comunidades educativas para el momento de hablar esta cuestión. Pronto estamos también con otras instancias de participación, está la mesa respecto a educación sexual integral, y también tenemos una mesa con sostenedores que incluye, por cierto, a las comunidades ecuménicas y religiosas. Quiero decir que ahí también hay aliados. Y una de las cosas que hay que aprender del movimiento argentino, por ejemplo, es las católicas por el derecho a decidir, el movimiento de cristianas por los derechos sexuales y reproductivos y así, que le fueron picoteando el sentido común religioso también a los antiderechos. Esos son los avances que tenemos hasta el momento, y durante este semestre no va a ser presentada esa ley, principalmente porque estamos en un momento de debilidad del Ministerio de Educación, que está muy aportillado
a propósito de la crisis educativa y la necesidad de la recuperación de aprendizaje post-pandemia. Y por lo tanto, cualquier cosa que se haga que no sea eso, va a ser un escándalo. Nos pasa a menudo. Otro avance para otras cuestiones que hemos avanzado, que tiene que ver con el sector salud. En primer lugar, la inclusión de la violencia sexual en las prestaciones de garantías explícitas de salud. Para quienes no tengan ISAPRE, las prestaciones KES son las que son financiadas en su totalidad por FONASA y como también quizás podrán saber, nosotros tenemos un déficit como Ministerio de la Mujer de los centros de violencia sexual que existen en el país. Tenemos una cola muy larga, al igual que la mayoría del sistema de salud. Y por lo tanto, y no están en todo el país, y por lo tanto la inclusión de la atención de emergencia. Eso quiere decir que no es la terapia reparatoria en trauma complejo, no es todo lo que hay que hacer, pero establece un piso mínimo de primera acogida, que son 3 sesiones psicológicas y todo lo que tiene que ver con salud física en todo el sistema de salud. Para este año nos toca crear la guía de atención clínica para casos de violencia sexual aguda, que precisamente va a entregar lineamientos para todo el sistema de salud para poder atender más correctamente, dado que ya la llevamos en marcha y hemos detectado cuáles son los vacíos que tiene. Pero esto es muy importante porque impacta en la mayoría de la población, que es la que se atiende en FONASA, establece un piso mínimo de atención y además nos permite llegar a territorios donde actualmente no teníamos oferta pública. Se suma también a la instalación de ya 50 unidades clínicas forenses hospitalarias, porque ustedes saben, en caso de violencia sexual, las lesiones y todo lo que tiene que ver con la evidencia se constata en el servicio médico legal, que tiene muchas otras funciones y normalmente no es la atención óptima. Y con la instalación de las unidades clínicas forenses hospitalarias vamos también diversificando la necesidad que tenemos de respuesta ante la violencia sexual. En segundo lugar, tuvimos el lanzamiento ya de la guía de salud menstrual, que también está disponible en las páginas de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y también del Ministerio de Salud. Es una guía que fue construida con organizaciones y que está dirigida a quienes trabajan con personas menstruantes, en especial con adolescentes. Y tiene guías de trabajo de cómo abordar el tema, cómo se aborda desde la óptica de la salud, la educación, etc. Y ya, digamos, está distribuida hacia los servicios de salud en forma virtual. Estamos al debe con la entrega presencial. Y en enero ya lanzamos el manual de fiscalización de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes recordarán que esta ley fue promulgada durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero la implementación, es decir, el reglamento de implementación, fue dictado bajo el segundo gobierno del presidente Piñera por el ministro Santelice y si ya la ley había quedado muy coartada por su tramitación en el Congreso y luego en un acto que para mí es abiertamente inconstitucional, pero así son las paradojas de la vida, el Tribunal Constitucional, que su función es decir es constitucional, no es constitucional, no solo dijo eso, sino que le agregó frases a la ley y creó una de nuestras principales exportaciones no tradicionales a los antiderechos del mundo, que es la objeción de conciencia institucional, de la que es parte esta universidad, y que plantea que las instituciones tienen conciencia y que por lo tanto pueden ejercer en tanto personas jurídicas la objeción de conciencia, que es un derecho inalienable de todas las personas y que, aprovecho de recordar, fue siempre una demanda de los movimientos de mujeres, sobre todo, y que nació en los movimientos de mujeres contra la guerra, para oponerse a la militarización obligatoria. Ese es el origen. Y que por lo tanto es un sentido común que no hay que entregarle tampoco a la derecha, porque la objeción de conciencia también es lo que ejerció Michel Nach antes de ser desaparecido como conscripto del ejército por negarse a cumplir las órdenes de la dictadura. Eso es la objeción de conciencia también, hay que reivindicarla, no así. Pero bueno, y por lo tanto, pasos que vamos construyendo es el manual de fiscalización, que también está disponible en la página del Ministerio de Salud y que establece ciertos estándares que debiera cumplir el acceso en las 3 causales constituidas para poder acceder al aborto en el servicio de salud. Porque esto es muy importante para nosotras, porque una de las cosas que también hizo el Tribunal Constitucional fue restringir el derecho a la información respecto a esta política. Y por lo tanto hay muy poca información.
y el anterior gobierno tampoco hizo mucho por implementarla bien en los servicios de salud, y por lo tanto también hay muy poca capacitación. Y por lo tanto una ley que en un momento se pensó que iba a impactar en su mejor despliegue óptimo en un más o menos 6% de los abortos anuales, de acuerdo a la estimación que hace con la metodología del doctor Molina, solamente no llega a más de un 0 y algo. No alcanza el 1% de la estimación inicial. Siempre por la vida me criticó por decir que no estábamos llegando ni siquiera a lo proyectado. Eso no es, digamos, no es una opinión, es un hecho. Se proyectó tal impacto, se ha alcanzado esto, y eso es evidentemente porque se torpedió el impacto. Así que tenemos el manual de fiscalización, y a la vez, como no hay consenso en el campo de organizaciones, que como estamos en un contexto de minoría legislativa, es fundamental tener el apoyo de la sociedad civil a la hora de presentar iniciativas ante el Congreso. En el caso del movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, y en particular del movimiento por el aborto, que mezcla cosas muy distintas, asociaciones gremiales del área de la salud, sindicatos, por suerte, sindicatos de empresas, de clínicas que son objetoras y que ellos están en contra, porque de hecho están pasando por encima de su voluntad individual. Y así, y también los movimientos de feministas y de mujeres. No hay consenso tampoco, así como con la institucionalidad LGTBIQ+. No hay consenso porque hay quienes opinan que en el contexto actual de reflujo político, etcétera, debiéramos contentarnos con perfeccionar vía administrativa, es decir, sin pasar por el Congreso, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y hay quienes quieren que deberíamos presentarla igual. Y sea cual sea la síntesis, la estamos construyendo, porque nosotras no podemos darnos el lujo de presentar un proyecto de ley al respecto sin respaldo social, al menos de quienes estamos de acuerdo. Así que ese es el proceso en el que hemos estado embarcadas. Bueno, en particular en la salud sexual, el GES pronto vamos a tener la violencia sexual en el GES pronto vamos a tener sus primeras cifras, pero ha involucrado una inversión también de más o menos 9.000 millones de pesos para poder habilitar esas prestaciones y cubrirlas en el gasto que implican. Y bueno, avanzar, ya les comenté respecto a cómo avanzamos. Lo habríamos hecho igual aunque no tuviéramos minoría legislativa, quiero decir, pero es una convicción y una necesidad también, y en particular de cómo vamos construyendo las condiciones, y esto era lo que les quería mostrar, además de darles una chiqui cuenta pública, esto que lanzamos durante el verano, que es el sondeo telefónico de derechos sexuales y reproductivos, que fue un humilde aporte desde nuestro ministerio y la Corporación Humana para poder ir levantando evidencia y datos que nos sirvan tanto para construir políticas públicas como para disputar en la opinión pública respecto a este compromiso. Este fue un panel que buscaba ser representativa de la población mayor de 15 años a nivel nacional y a través de sondeo telefónico. Tiene más representatividad que la academia, puedo decir. La siguiente. Ya. Y esto es muy importante porque también, por cierto, no se puede interpretar en forma estricta como una cuestión de continuidad estadística, porque eso tiene cierta, digamos, metodología bien estricta, pero sí fuimos buscando preguntas similares a las que se habían hecho por distintas encuestas en los últimos 4 años, para ver si, no sé si hay un sociólogo aquí, no me mate, pero ver qué continuidad y qué fluctuaciones hay también en la opinión pública. ¿Por qué? Porque las percepciones y las opiniones de las mujeres han ido variando en el tiempo hacia percepciones cada vez más abiertas a la libertad de decidir. Hay una encuesta que les invito a conocer, que se llama Percepciones de las mujeres sobre sus condiciones de vida, que es de la Corporación Humana y que se realiza aproximadamente hace 15 o 20 años, no me acuerdo bien, pero que muestra esa evolución, muestra los saltos que se pega. Y es importante revisar los años en que se pega saltos, porque son años en que hay discusión pública respecto a derechos sexuales y reproductivos. Hubo un salto cuando ustedes son muy jóvenes, pero cuando marchamos el 2008 por la pastilla el día después, en contra de la decisión del Tribunal Constitucional de que no se podía entregar. Hubo un salto también
con lo horrorosa que fue la discusión pública y política, y en especial legislativa, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Y eso que nos muestra que, al igual como en Argentina, que luego de 20 años de presentar consecutivos proyectos de ley y perderlos, se puede perder ganando en la opinión pública, se puede tener una derrota táctica, pero una victoria estratégica. Porque principalmente para poder obtener una batalla legislativa no necesitáis solo los votos, sino también el sentido común, ¿ya? Y eso ha ido avanzando radicalmente, pero también tiene retrocesos. Y ahí les quiero contar una anécdota que hemos trabajado como metodología desde hace muchos años, a partir de la experiencia de los uruguayas. Las uruguayas siempre nos decían, porque ellas fueron de las primeras en tener ley IVE en la región, y decían, hablen con las mujeres mayores. En Chile es muy importante hablar con las mujeres mayores sobre aborto. Bueno, probablemente sus abuelas no, porque son jóvenes, pero mi abuela alcanzó a vivir en la época en que el aborto era legal en Chile, porque recordemos que se ilegalizó y fue uno de los últimos decretos de ley de la dictadura. Y fue legal desde 1939 hasta 1989, en una causal bajo que decía como por condiciones de salud, ya era, pero amplísima. Y si uno escarba un poco en la memoria de las mujeres mayores y les pregunta, ya, pero la que sea tu opinión, pero ¿tú sabís de alguna amiga tuya que se hizo el remedio? ¿Acompañaste a alguna amiga a hacer el remedio? Y mi abuela, profesora de religión, tuvo que admitirme que sí, y que no le pareció tan terrible. Y hay una diferencia sustantiva, etaria, entre las que vivieron el periodo de aborto legal y las que crecieron en dictadura, y en particular de las que crecimos en los 90, donde una campaña intencionadísima, el famoso comercial "me van a matar", etc. Hay una diferencia en las percepciones, donde incluso a veces nos topamos con que las más mayores tienen una percepción mucho más libre respecto a la autonomía sexual y reproductiva. Pero eso es solo una constatación de que las opiniones cambian, y que no cambian solamente al voleo, sino que cambian también por el ambiente político y social. Y entonces han ido cambiando las percepciones de las mujeres, y también han cambiado las de los varones, pero más desfasadas, o sea, un poquito más lento, por decirlo así. Esto, digamos, fuimos construyéndolo también para que dialogaran con otros instrumentos, que se los dejo por si son de su interés, pero son la Ipsos 2019, la CADEM 2020 y la INJUV 2022. La del INJUV también es un muy buen instrumento para ver que no es tal esa idea de que mientras más jóvenes, más respetuosos de la igualdad de derechos. Hay un crecimiento preocupante de la adherencia de jóvenes a afirmaciones que tienen que ver con la desigualdad y con la violencia, como por ejemplo justificar la violencia en la pareja. Bien, las otras cosas son metodológicas, se me había olvidado que tengo a mi hijo. El siguiente. Y bueno, lo que nos dice el sondeo de opinión que lanzamos en enero es que las personas más jóvenes y con mayores niveles de educación, quienes tienen doble nacionalidad, y los chilenos por sobre los extranjeros, tienen respuestas de mayor desacuerdo con los estereotipos de género. Es decir, cuando uno les hace una pregunta que incluye un estereotipo de género patente, dicen no, yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación. Afirmaciones como la mujer, ahí quizás van a salir, pero la mujer que trabaja no es buena madre, ese tipo de estereotipos expresados en una pregunta de adhesiones, donde tú decís de 1 a 10, etc. Y en todas las preguntas, y en esto es categórico el estudio, las mujeres dieron respuestas más abiertas a la igualdad de derechos que los hombres, tanto en relación a sus propias percepciones, experiencias y opiniones, como en relación en el derecho al acceso a los servicios públicos, salud sexual, educación sexual, método anticonceptivo, aborto en 3 causales, vasectomía, lo que fuere. Y al tema, respecto a la educación sexual recibida, y esto es por eso este estudio también es muy importante para nosotros, porque nos da datos. Nos dice, pero diputado, yo sé que usted no está de acuerdo, pero ¿no le parece que si un 22% de la población considera muy mala la educación sexual que recibió y solo un 2,5% la considera muy bueno? Quizás hay algo que podamos discutir.
en una de esas, ¿cierto? La siguiente. En relación a la educación sexual recibida, ¿cómo evalúa la formación en el colegio y liceo? Ahí vemos que la distribución por género tiende a comportarse tal como lo decíamos. Las mujeres tienen una visión mucho más crítica de su educación sexual que los hombres. No se traspasaron los que significaba cada uno, pero no importa. Desagregado por tramo etario, ahí podemos observar que las generaciones mayores valoran como muy mala en un 25,1% su educación sexual, probablemente porque crecieron en los 80 y los 90 y efectivamente era una porquería, y el 16,1% de las personas entre 18 a 30 años, que yo sé que tenemos muchas críticas a esos planes que son en la oferta disponible actualmente, pero sigue siendo un mundo abismal de diferencia, quiero decir, excepto ese que tienen, es el de acá, ¿o no? El que es homofóbico abiertamente, de la oferta. Ah, no. Sí, sí, ya. No, pero hay otro que era abiertamente homofóbico, no me acuerdo si sigue. Pero el 16,1% de las personas entre 18 a 30 años. Algo hubo, podríamos decir, ¿ya? Y dato que solo constata lo obvio, mientras más edad, menos se reporta el haber recibido educación sexual. La siguiente, en relación a su opinión sobre una ley de educación sexual integral. La sumatoria muy de acuerdo y de acuerdo llega a un 94,1%. Y en el desagregado por género, las cifras se mantienen, hay un apoyo mayoritario, pero tal como les decía, en los hombres es un poco menor. Y bueno, solamente algunos ejemplos de las modificaciones en los estereotipos tradicionales de género. Un 60% está muy de acuerdo o de acuerdo con que es igual de válido que una mujer no quiera ser madre a que sí quiera hacerlo. Si uno mira el historial de encuestas hacia atrás, desde los 90 en adelante, ese 60% ha ido aumentando progresivamente, desde la maternidad como destino obligatorio de las mujeres. Y lo mismo con el aborto, y bueno, si sacamos a los hombres del cálculo, subió un 59%. Sobre masculinidad y roles de género significativos, los hombres por naturaleza tienen más necesidades sexuales que las mujeres. El desacuerdo, las mujeres están mucho más en desacuerdo, y bueno, los hombres no. Y adicionalmente un 45% de los hombres está de acuerdo o muy de acuerdo con el sexo para las mujeres debiese estar siempre ligado al amor. ¿Sí? Es chistoso, pero es terrible. ¿Sí? Bueno, el sondeo del 2022 no demuestra nada de los... Si las comparamos con la Ipsos, con la Academ 2020 y con la INJUV 2022, nos muestra que sigue esa tendencia. Las mujeres son más abiertas. Las mujeres mayoritariamente han modificado sus ideas hacia validar mayormente la autonomía sexual y reproductiva y las experiencias. Hay otras preguntas, no las incluí en la presentación, pero hay varias preguntas que tienen que ver con iniciación sexual, con orgasmo y con varias cosas. Y muestra que la experiencia de la vida sexual de las mujeres, si las vamos separando por grupo etario, han ido cambiándose, distanciándose de los estereotipos de género. Y siguiente. Y por otro lado, hay un porcentaje muy amplio masculino que sigue atrapado en estereotipos muy rígidos, como creencias como que tienen más necesidades sexuales de las mujeres, la vasectomía como una pérdida de la hombría y una menor aceptación a la homosexualidad y también a la comunidad LGTBIQA+ que las mujeres. Y bueno, no tenemos todavía datos al respecto, pero preguntas que nos surgieron a nosotras y que las compartimos con el Ministerio de Educación tienen que ver en cómo el espacio educativo va replicando nuestros sentidos comunes
y cómo las diversas formas de violencia son justificadas en, digamos, los patrones de subordinación sexual. Y a propósito de eso, y una de las principales preguntas que nos hemos hecho en la construcción de la estrategia para presentar la ley de educación sexual integral tiene que ver precisamente con la formación docente. Al igual que si podemos tener, como en Uruguay, por ejemplo, una ley de interrupción voluntaria del embarazo muy progresiva, pero se entorpece en la medida de que el personal de salud es mayoritariamente objetor. En el mismo sentido, la educación sexual integral requiere también de transformaciones que no son solo al interior de la escuela. Y su despliegue no está exento de conflictividades y de problemas. O sea, todo lo que comentaba el compañero anterior, que no me acuerdo, se me olvidó su nombre, efectivamente esos son los principios de la ley, pero también hay abundante evidencia sobre la conflictividad con la que se aplicó la ley de ESI en Argentina y las dificultades que aún tiene a nivel federal, porque además tienen el sistema federal de... Nosotras lo hemos visto, por ejemplo, a partir de otras las leyes que se mencionaban ahí, que es la ley Micaela, que es la de formación obligatoria de género, que efectivamente una de las mayores dificultades es lo regional, en el caso de ellos lo provincial, lo federal, ¿cierto? El gobierno federal central ya cumplió con la ley Micaela, no así en las provincias o regiones, les diríamos, acá. Y ese mismo nivel desigual tiene que ver no con que tal región o cual sea buena o mala, obviamente, sino con quienes tienen que ejercer ese cambio. Y yo creo que una de las principales preguntas que nos quedan tiene que ver sobre todo con cómo podemos hacer viable, ¿cierto? Presentamos la ley, la ganamos, tenemos que implementarla. Cómo la hacemos viable y cómo también preparamos estrategias que no son institucionales necesariamente, porque nosotros no vamos a cambiar la mentalidad de apoderados y apoderadas de las familias cuidadoras y de los trabajadores y trabajadoras de la educación por decreto, cómo vamos generando también esas modificaciones, porque lo que sí nos muestra la experiencia de la interrupción voluntaria del embarazo, de la ley de identidad de género, de los derechos filiativos y la unión, el acuerdo de unión civil y así, todas las cuestiones que tienen que ver en alguna medida con los derechos sexuales y reproductivos, es que el principal factor de éxito o fracaso tiene que ver con su aplicación y con la masa crítica que la aplica. Y ese es nuestro principal desafío. Ahora sí me tengo que ir. Muchas gracias. Agradecemos a la ministra y